En este video les voy a mostrar la mejor optimización para Fortnite. Como sabrán, hoy salió la nueva temporada de Fortnite y como siempre pasa, bajan muchísimo los FPS y hay muchísimo lag en Fortnite. Por eso el día de hoy estoy aquí para solucionar su problema. Así que ya saben, gente, usen el código de Crix para comprar el nuevo pase de batalla y obviamente también suscríbanse al canal, ya que así apoyan muchísimo. Así que sin nada más que decir, ahora sí comencemos. Así que bueno, gente, ya estamos aquí en el inicio de Windows. Lo primero y lo más primordial que tenemos que hacer es hacer una copia de seguridad a nuestra PC, por decirlo así, o mejor dicho, un punto de restauración. Ya lo he explicado muchas veces, pero el punto de restauración es para hacer una copia de seguridad a la PC. No lo sé, por si tenemos algún fallo con la optimización o simplemente no nos sirvió, pues bueno, con ese punto de restauración podemos revertir los cambios. Ojo, es muy poco probable que tengas alguna falla con esta optimización, de verdad es muy pero muy poco probable, pero de todos modos, gente, hay que estar, por decirlo así, ya preparados. Entonces por eso vamos a hacer la copia de seguridad. Para hacerla, gente, simplemente vamos a irnos al buscador de Windows y simplemente buscamos crear un punto de restauración. Entramos, nos abrirá esta nueva ventanita y aquí donde dice crear un punto de restauración, le vamos a dar acá al botón de crear. Aquí tenemos que poner algún título o alguna fecha. Yo recomiendo más que pongan la fecha en la que están haciendo el punto de restauración para que no se confundan. Yo en mi caso lo estoy haciendo el 19 de febrero del 2025 y listo, le damos en crear y ya simplemente esperamos. Y listo, gente, ese es el primer paso. Ya cuando queramos abrir nuestra copia de seguridad, simplemente hacemos lo mismo. Entramos a esta misma ventana y aquí les va a aparecer de restaurar sistema y ya les aparecerá su punto de restauración. Y listo, gente, ya podemos cerrar esto. Listo, gente, ya terminamos con el primer paso y ahora sí vamos a empezar a optimizar toda la PC. Así que bueno, gente, vamos con el segundo paso y uno de los más importantes. Y les estoy hablando de configurar los drivers de nuestra GPU, ya sea AMD o Nvidia. En este caso, en este video les voy a enseñar cómo configurar los drivers de Nvidia, pero si quieren configurar los de AMD, acá arriba en la tarjetita les voy a dejar un video específicamente para eso. En este video nos vamos a enfocar solo en los de Nvidia. Bueno, gente, aquí en nuestro escritorio, muy importante de una vez por todas, tener ya los drivers de nuestra tarjeta ya puestos. Si no los tienes puestos, pues simplemente te vas a Google, buscas los drivers de tu tarjeta, los instalas y ya estará. En este caso, como estamos haciendo de Nvidia, pues vamos a entrar al panel de control de Nvidia, que como podrán ver se ve así. Así que bueno, gente, vamos a empezar. Aquí en ajustar la configuración de la imagen con vista previa, vamos a darle acá donde dice utilizar mi preferencia enfatizando y tú lo vas a tener así en calidad, pero lo vamos a bajar aquí donde dice rendimiento. Y listo, gente, le vamos a dar en aplicar y ya hicimos el primer cambio. Ahora vamos a irnos a controlar la configuración 3D y aquí donde vamos a hacer muchísimos cambios más. Así que nada, gente, van a copiar lo que les voy a enseñar a continuación. Escalado de imagen vamos a darle en desactivar, anti-aliasing FXAA en desactivado, anti-aliasing modo igualmente en desactivado, anti-aliasing corrección gamma, esto lo pueden tener activado o desactivado. Yo en mi caso lo voy a desactivar. Filtrado de texturas, aquí lo tengo en calidad, pero vamos a ponerlo en alto rendimiento. Filtrado de texturas vamos a ponerlo así en optimización anisotrópica, igualmente esto acá en activado, modo baja latencia en desactivado, modo de control de energía, aquí vamos a ponerlo en máximo rendimiento preferido, muy importante esto, optimización enlazada vamos a ponerlo en activado y ya lo demás pueden sacarle captura de pantalla e igualmente copiarlo. Y listo, gente, simplemente le damos en aplicar y ya estará. Ahora aquí en esta tercera opción igualmente es un paso muy importante. Ustedes van a tenerlo así, aquí donde dice configuración physics va a tenerlo así en recomendado, pero vamos a darle clic y vamos a ponerlo en Nvidia GeForce o nuestra tarjeta gráfica y listo. Simplemente le damos en aplicar y esperamos a que se apliquen los cambios. Y listo, gente, ya configuramos lo más importante. Aquí podemos cambiar la resolución de la pantalla e incluso hacer nuestra propia resolución, algunas configuraciones del color y así. Y listo, gente, ya terminamos. Si quieren que haga un video más dedicado a esto, en este video tenemos que llegar a los 1000 likes para así yo hacer una configuración solo para Nvidia. Y listo, gente, ya terminamos con este paso. Les recuerdo a la gente de AMD que si quieren configurar sus drivers, les tengo un video acá arriba a la derecha específicamente solo para ellos. Y listo, gente, ya terminamos con el paso número 2. Ya configuramos y optimizamos nuestra tarjeta gráfica, pero ahora vamos a optimizarla también para que dé su máximo rendimiento solo en Fortnite. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, igualmente aquí en el escritorio de Windows vamos a irnos a las configuraciones y ya que estemos aquí nos vamos a ir a juegos. Muy importante de una vez por todas tener el game bar desactivado. Les digo de verdad, ténganlo desactivado. Y ahora aquí en modo de juego, igualmente esto lo vamos a desactivar. Normalmente Windows te recomienda tenerlo esto activado, pero la verdad es que en vez de que te mejore el rendimiento te lo empeora. Ahora, gente, vamos a irnos a configuración de gráficos y aquí vamos a hacer dos pasos en uno, por decirlo así, que de verdad son muy importantes. Aquí donde dice programación de GPU acelerada por hardware, muy importante esto tenerlo activado. De verdad, no saben lo que les ayuda muchísimo su tarjeta gráfica. Básicamente aquí mismo te dice reduce la latencia y mejora el rendimiento. Entonces nada, es muy importante tener esto activado. Si no lo tienes activado, probablemente sea o por tu tarjeta gráfica o porque no tienes actualizado el Windows Update, no lo sé. En mi caso fue por la tarjeta gráfica. Yo antes de tener gráfica dedicada tenía uno de gráficos integrados y a mí no me aparecía esto. Ya después de cambiar me apareció. Aquí donde dice preferencia de rendimiento de gráficos, como podrán ver, a mí me aparece Fortnite y abajo dice alto rendimiento. Básicamente esto nos sirve para que la tarjeta gráfica solo esté siempre enfocado en Fortnite, o no solo en Fortnite, también cualquier juego, ya sea también el FIFA
FIFA o lo que sea. Pero esta optimización es de Fortnite, así que vamos a enfocarnos solo en eso. Así que bueno, gente, ¿cómo agregamos el juego? Pues bueno, simplemente le vamos a dar acá en examinar y nos abrirá esta nueva carpeta. Vamos a tener que entrar al archivo donde instalamos el Fortnite o donde se encuentra el Fortnite. En mi caso el Fortnite lo instalé en el disco SSD, entonces voy a abrirlo. Vamos a archivos de programa, donde dice Epic Games, le vamos a dar acá la carpeta de Fortnite, a Fortnite Game, Binaries, Win64 y listo. Este archivo que está aquí, que es el primerito, es el juego de Fortnite. Simplemente le damos en agregar y ya estaría. En mi caso no me deja porque ya lo tengo agregado. Ahora simplemente le damos clic a opciones y lo van a tener en permitir que Windows decida, pero lo vamos a cambiar a alto rendimiento y listo. Le damos en guardar y ya podemos cerrar. Les digo, este paso lo pueden hacer con cualquier programa o con cualquier juego, que de verdad les digo en serio que les va a servir muchísimo. Y listo, gente, ya terminamos con este paso. Antes de seguir con este video, quiero decirles que hoy 21 de febrero estaré haciendo un directo aquí en mi canal de YouTube, jugando la nueva temporada y celebrando con todos ustedes que llegué a los 100,000 suscriptores. Entonces nada, va a ser un directazo que quiero que estén ustedes. Va a ser a las 6:30 de la tarde hora México y lo estaré haciendo aquí por mi canal de YouTube. Y ahora sí, gente, sin nada más que decir, continuamos. Para el siguiente paso, gente, ahora lo que vamos a hacer será optimizar el Epic Games Launcher, que es el launcher de Fortnite. Así que bueno, gente, ya que estamos aquí dentro del Epic Games Launcher, vamos a irnos a biblioteca y vamos a buscar aquí lo que vendrá siendo el Fortnite, que como podrán ver aquí está. Simplemente vamos a darle acá los tres puntitos y le vamos a dar en opciones. Y listo, gente, como podrán ver nos aparecerá esto. Aquí vamos a desmarcar y marcar algunas casillas para obviamente mejorar muchísimo el rendimiento y también liberar muchísimo espacio de nuestro SSD o disco duro. Para empezar, en salvar el mundo, si ustedes no lo tienen o no lo juegan y lo tienen activado, yo recomiendo que de verdad lo desactiven. Si lo desactivan no van a aumentar los FPS ni nada, pero van a liberar muchísimo almacenamiento. Igual en texturas en alta resolución, esto sí tiene que ver ya más con el rendimiento, ya que son texturas en alta resolución, e igual si los desactivamos, estaríamos liberando 18 GB. Entonces estas dos vamos a desactivar. Salvar el mundo les recuerdo que es opcional, si ustedes lo juegan o no, pues ya es a gusto de ustedes. Ahora, aquí en predescargar recursos transmitidos, ustedes lo van a tener así desactivado. Yo en mi caso, ¿por qué lo tengo activado? Pues bueno, esto básicamente lo que hace es descargar las skins de los jugadores, por decirlo así, o las texturas, para que dentro de partida no se descarguen automáticamente. Básicamente cuando entramos a una partida y no tenemos esto activado, pues las skins de los jugadores o los bailes o las texturas del mapa en plena partida se van a estar cargando. Por lo tanto puede ocasionar baja de FPS, caída de ping e igualmente mucho lag. Y les digo por experiencia propia. Entonces yo recomiendo que de verdad activen esto. Y nada, simplemente le damos en aplicar y se nos va a hacer como una tipo instalación en Fortnite. Y listo, gente, eso es todo lo que vamos a hacer. Es un paso bastante sencillo y muy rápido. Ahora, gente, vamos a pasar a uno de los siguientes pasos que de verdad va a hacer que les aumente muchísimo sus FPS en Fortnite. Y es algo llamado el Game User Settings. El Game User Settings es algo que he traído muchísimo al canal, pero en este video no me voy a enfocar en sí en el Game User Settings todo lo que trae. Me voy a enfocar en algo llamado resoluciones personalizadas, que lo que hará de verdad es aumentar muchísimo sus FPS. Así que bueno, vamos a empezar de una vez. Primero que nada vamos a entrar al primer link de la descripción de este video y los enviará a esta nueva ventana. Aquí como podrán ver dice Game User Settings y aquí dice suscríbete para desbloquear el enlace. Lo que vamos a hacer es darle acá al botón rojo de Subscribe to Channel, los enviará a mi canal y simplemente tendrán que suscribirse. Una vez suscritos, si volvemos acá, como podrán ver ya estará desbloqueado el enlace y simplemente entramos y ya simplemente le damos acá al botón de descargar. Y listo, gente, una vez descargado, como podrán ver aquí tendremos el archivo RAR. Simplemente lo vamos a extraer y nos dará esta carpeta. Y dentro de esta carpeta, como podrán ver, estará el Game User Settings. Que ojo, también aquí habrán dos notas importantes que más adelante les voy a enseñar qué son. Así que bueno, gente, ya tenemos el Game User Settings descargado. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar al Game User Settings original para quitarlo y reemplazarlo por el nuevo que descargamos. Para hacer eso, simplemente en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y aquí en la barra de comando vamos a escribir porcentaje local app data porcentaje. Le damos en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Simplemente bajamos hasta aquí donde dice Fortnite Game. Vamos a entrar a la carpeta, le vamos a dar a Save It, Config, Windows Client y como podrán ver aquí estará el Game User Settings original. De una vez les digo, no borren este Game User Settings, yo recomiendo que lo pongan en un lugar pues seguro, en una carpeta de respaldo. ¿Por qué no lo borren? Bueno, en todo caso que no les guste este nuevo Game User Settings que vamos a poner, pues en cualquier momento pueden volver a poner su antiguo Game User Settings y listo. Entonces esto lo voy a arrastrar acá al escritorio de por mientras y ahora voy a abrir el nuevo Game User Settings y lo voy a arrastrar aquí a la carpeta y listo, ya terminamos. Ahora, gente, vamos a entrar al Game User Settings, pero simplemente les voy a mostrar unas cuantas cosas de lo que te cambia. Si quieres saber más a detalle todo lo que te cambia, les recomiendo ver igualmente el video que está aquí arriba en la pantalla. En ese video explico a detalle todo lo que te contiene este Game User Settings y algunas cosas que puedes hacer. Entonces vamos a abrir el Game User Settings y como podrán ver es un bloc de notas. Así que bueno, gente, les voy a enseñar rápidamente todo lo que te cambia. Showgrass, que es el pasto, te lo pone en falso, en desactivado. Simplemente te quita la textura del pasto y te deja como el color, por decirlo así. Views Nanite igualmente te lo desactiva. Estas cuatro opciones son para la iluminación. Ray Tracing igualmente te lo quita.
poquita. Y ahora si bajamos aún más para abajo, en este apartado son las configuraciones gráficas de Fortnite. La resolución de calidad te la baja un 75% y todo lo demás está en 0, o sea en lo más bajo posible. Ahora gente, vamos a subir un poco hasta encontrar donde dice resolución 6X y resolución 6Y. Como ya se habrán dado cuenta, son las resoluciones. Aquí podemos poner cualquier resolución que queramos. Y ojo, en predeterminado les puse este de 1920 x 1080, pero si se habrán dado cuenta, en la carpeta hay una nota que dice resoluciones. Si lo abrimos, como podrán ver, aquí estarán diferentes resoluciones para Fortnite, resoluciones que yo recomiendo para más FPS. E igual en internet y en YouTube hay muchísimas resoluciones más que pueden probar obviamente. Pongamos de ejemplo que queremos usar este de 1650 x 1080. Pues bueno, simplemente aquí donde está el 1920 vamos a quitarlo y vamos a poner 1680. Y aquí en resolución 6 vamos a dejarlo sin 1080. Y aquí igual vamos a quitarlo y vamos a poner el 1650. Y listo gente, eso sería todo. Si le damos ahora en archivo y en guardar, ya estaría todo aplicado y ya podemos cerrar sin problema esto. Y ahora si entramos al Fortnite, pues ya tendremos la resolución personalizada. Y listo gente, eso ha sido esta optimización del día de hoy. La siguiente semana les traeré otra optimización y también decirles que el día de hoy, viernes 21 de febrero, estaré haciendo un directo aquí en mi canal de YouTube jugando la nueva temporada obviamente con todos ustedes. Y listo gente, muchas gracias por ver. Código de Crix en la tienda de Fortnite obviamente para cualquier compra. Ya saben, suscríbanse al canal que de verdad me apoyan muchísimo. Y nada, muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.